No había tenido contacto directo ni noticias precisas sobre la existencia de las siervas de Jesús de la Caridad y por supuesto mucho menos de su santa fundadora, María Josefa del Corazón de Jesús. La circunstancia de un posoperatorio cardíaco me permitió llegar a la casa de Santa María Josefa en la capital, donde estuve más de un mes de posoperatorio, y tratar con las religiosas, es decir, tratar con el espíritu, porque una obra de la Iglesia, atendida por personas de fe, se distingue sobre todo por el espíritu, más allá de la atención, la buena ubicación, el mejor servicio, es el espíritu. Así que recordé algo que había aprendido siendo muy joven. Las cosas son según son principiadas. Lo que viví ahí es obra de alguien que principió ese espíritu. Es la Madre María Josefa. Su amor al sufriente, su delicada caridad para con aquellos que requerían cuidado en el momento más difícil de la vida, que es la enfermedad, porque la enfermedad nos pone en un estado de indefensión y no es desacertado decir que la ancianidad, aunque la disfracemos con palabras bonitas de adultos mayores, uno se pone anciano, lo digo con 75 años y pico encima, y eso es también una enfermedad. Se ha gastado el cuerpo, se ha desgastado la memoria, la cabeza, el interés por muchas cosas. En nuestro caso, soy sacerdote, en nuestro caso todo eso es, por bondad de Dios, suplido por la oración, el ofrecimiento, la serenidad de saber que, como pudimos, prestamos un servicio. He cumplido recientemente 50 años de ministerio, hace unos años que ya estoy retirado de toda actividad, pero tengo bien claro que la oración y el ofrecimiento también son un servicio a los hermanos. ¿Qué descubrí en el trato con las siervas de Jesús de la Caridad, las hijas de Santa María Josefa? Primero, espíritu de sacrificio. Me llamó mucho la atención eso, mucho, mucho. Me permito decir sin ninguna vuelta que he conocido y tratado a lo largo de mi vida, ahora ya quedan, si quedan, quedan muy pocas, religiosas dedicadas a la atención de los enfermos. He tratado con comunidades a cargo de clínicas, hospitales, sanatorios geriátricos. Y sin desmerecer a nadie, no podría decir que fueron todas experiencias como la que tuve en la casa de Santa María Josefa durante estos 40 y pico, casi 50 días el año pasado, en el 2019. Espíritu de sacrificio que se expresa en la buena disposición de atender. Porque tener buena disposición de atender significa que hay
espíritu de sacrificio, que callan las propias dificultades, los cansancios, también las crisis y, por qué no, los propios pecados, porque el espíritu de sacrificio también asume y toma todo lo bueno y todo lo no bueno que tiene la persona consagrada, entregada al servicio de los demás. Y eso, repito, se expresa no en el discurso de las religiosas, sino en la presteza de atender, en la delicadeza para escuchar y en el respeto para tratar. Es fruto de la segunda cosa que me llamó mucho la atención, pero de verdad mucho. La vida interior, la vida espiritual, esa casi obsesiva necesidad de la misa diaria, someter los horarios de tal manera que la parte de oración comunitaria no quede relegada ni postergada, o sí postergada pero no relegada. Las cosas son según son principiadas. Santa María Josefa fue una mujer de espíritu de sacrificio, y no hablo de los grandes sacrificios, me parece que el principal de ella fue empezar una experiencia desde otra experiencia, con una gran libertad de corazón, con una honesta voluntad de no hacer una jugada oculta a su anterior comunidad, sino de, después de aconsejarse, realizar lo que ella entendía por la acción del Espíritu, que era la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida. Eso es espíritu de sacrificio. Es más fácil quedar bien, hacer jugadas por las espaldas, tener un plan paralelo, pero ella, la santa fundadora María Josefa, enfrentó las cosas con su nombre. Y seguramente que en la eternidad de Dios, junto con la otra fundadora de la congregación a la cual ella inicialmente perteneció, seguramente estarán celebrando la alegría de haber sido tan hermanas como para entender la una que tenía una vocación específica y la otra que había que acompañarla y respetarla para que la cumpliera. La tercera cosa que me llamó la atención fue el espíritu de trabajo. Espíritu de trabajo. Siempre quiero señalar la palabra espíritu, porque, bueno, buenos trabajadores los hay, trabajadores de todas las áreas, pero espíritu de trabajo significa que no se hacen las cosas, aun cuando se quieran hacer bien, porque hay que hacerlas bien, sino que se hace porque es la única manera de hacerlas. Y eso significa que hay algo más que el cumplimiento de un deber, que el merecimiento de un sueldo, de una recompensa, en el caso de los que trabajan para ganarse la vida. Significa que hay algo más. El espíritu es ese algo más que hace de nuestro trabajo una verdadera fiesta. Verse al espejo con la cara cansada, ojerosos, algún día con el corazón un poco apretado porque llegan noticias de la familia, tal vez lejana, que no son buenas. Este periodo duro de la pandemia que estamos viviendo no impide trabajar con alegría. Con alegría. La alegría se expresa en el bien hacer más que en el hacer bien.
Estas tres cosas que señalo las considero un regalo de Dios en esta etapa de mi vida, en un momento muy difícil porque entré al quirófano habiéndome despedido y dejando todo ordenado, casi con la certeza de que no volvía. Y luego vivir la experiencia de estar en una casa donde era una presencia del Espíritu, porque había sido principiada desde el Espíritu, y repito, las cosas son según son principiadas. Fue una gracia de Dios que agradezco, y agradezco a la intercesión de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Sancho Guerra, que haya tenido la grandeza de aceptar la voz del Espíritu y fundar esta congregación e infundir este espíritu también en sus hijas a lo largo de los años, y más de 100 años ya. Y desear de todo corazón que las hermanas se sientan de verdad privilegiadas, elegidas para cumplir un plan de servicio de Dios a los demás, que ciertamente no es hoy por hoy de los más buscados. Con mucho respeto, porque me puede tocar a mí, no tengo familia como para que se haga cargo, pero veo que la mayoría de las veces se saca de encima al anciano, al enfermo, y va a parar a veces a cualquier lado. La casa Santa María Josefa no es cualquier lado. Es una casa donde el Espíritu hace que las personas sirvan como sirvió Jesús, desde la cruz, desde la obediencia a la amorosa voluntad del Padre y desde el misterio de hacerse el mismo servicio en el pan consagrado. Le pido a la Virgen Nuestra Señora que mantenga este espíritu y sus expresiones que sencillamente he señalado. Me uno de corazón a la acción de gracias por este jubileo de la congregación, y me permito decirle a las hermanas que he tratado que guardo en mi corazón un cariñoso recuerdo y no descarto la posibilidad de terminar mis días en esa casa. Amén.